El silencio en la bodega de vinos era más denso y frío que el aire acondicionado ajustado a 16 grados. Era un frío que no venía de la máquina, sino de la quietud del hombre sentado en una caja de Chateau Margaux. Un hombre que, hasta hacía 20 minutos, era solo el cliente mal acompañado de la mesa 7. Sofía sentía cómo el sudor, helado y traicionero, le bajaba por la columna vertebral, empapando el uniforme que siempre le había parecido tan ridículo y que ahora se sentía como la mortaja de un condenado. A su lado, Ramiro, el gerente, un hombretón que caminaba por el salón como un general, temblaba como un niño perdido. Sus labios balbuceaban una letanía de súplicas que rebotaban en las paredes forradas de roble. «Patrón, se lo juro por mi madrecita santa, esta sardina es nueva, no tiene ni 3 meses camellando aquí. Es una huevona, no sabe con quién se metió, no sabe quién es usted». El hombre levantó la mano, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado con la autoridad de 1000 ejércitos. Ramiro se cayó en seco. El sonido de sus dientes castañeteando fue lo único que quedó. La palabra patrón seguía flotando en el aire, una revelación que había transformado una simple discusión de restaurante en una sentencia. El hombre de la camisa sencilla y el bigote recortado, el que había permanecido en silencio mientras sus gorilas se comportaban como animales, era el dueño, no solo del restaurante, probablemente era el dueño de la ciudad entera. Sofía revivió la escena en su cabeza, una y otra vez, como una película de terror. La casona era el epicentro de la opulencia de Culiacán, un desfile nocturno de traquetos, políticos corruptos y juniors que nunca habían trabajado un día en su vida. Ella los odiaba con cada fibra de su ser. Había llegado de un pueblo polvoriento de Sinaloa con un solo sueño: ahorrar lo suficiente para matricularse en arquitectura. Quería construir, crear belleza, dejar algo permanente en un mundo que parecía obsesionado con la destrucción. Y esa noche, la mesa 7 era un concentrado de todo lo que ella despreciaba. Eran 6, pero hacían el ruido de 30. El patrón, en el centro, no decía nada. Solo observaba, con unos ojos que parecían registrarlo todo sin juzgar, como una cámara de seguridad. La humillación había sido gradual. Primero el chasquido de dedos para llamarla, luego los comentarios vulgares en voz baja. La gota que derramó la copa fue cuando uno de los acompañantes, un tipo con una cadena de oro tan gruesa que parecía un ancla, derramó a propósito su copa de vino sobre el delantal de Sofía. La mancha roja se extendió como sangre mientras él y sus amigos soltaban carcajadas. Ella aguantó. Respiró hondo y fue por un trapo. Pero al volver, cuando el hombre del bigote le pidió la cuenta con un leve gesto de cabeza, el mismo gorila del vino le gritó: «Órale, morra, apure esas manos que el patrón tiene cosas que hacer». Y algo se rompió dentro de Sofía. El cansancio de un turno de 12 horas, la frustración acumulada, el asco por esa gente. Se olvidó del miedo, de la necesidad, de su sueño de ser arquitecta. Fijó sus ojos, no en el gritón, sino en el hombre silencioso, el epicentro del poder. Y con una voz baja pero afilada como un bisturí, soltó la frase que ahora la tenía al borde de la muerte: «La decencia no se compra, señor, se tiene». Ahora, en la bodega, el hombre se levantó. Se movía sin prisa, con la calma de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Caminó a su alrededor, olfateando el aire, como un coleccionista examinando una pieza de arte inesperada y quizás defectuosa. La diversión en su mirada era 1000 veces más aterradora que cualquier grito. «Repite lo que dijiste», ordenó. Su voz era un susurro casi amable, lo que la hacía aún más escalofriante. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El terror le había robado las palabras. Él sonrió, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. «Me gusta la gente con carácter, la gente berraca que no se agacha.
Aquí, en Culiacán, todo el mundo se agacha. Es aburrido. ¿Cómo te llamas? Sofía, logró susurrar ella. Sofía, repitió él, saboreando el nombre. ¿Y qué hace una muchacha con tanto carácter sirviendo mesas en un lugar como este? Quería estudiar arquitectura. La palabra arquitectura pareció encender algo en su mente. Se detuvo frente a ella y la chispa de diversión en sus ojos se convirtió en una llama de interés genuino y calculador. Era la mirada de un jugador de ajedrez que acaba de ver una jugada brillante e inesperada por parte de su oponente. Ahora sabía cuál era su sueño. Ahora tenía el arma perfecta. Si esta historia te está helando la sangre como a mí al contarla, ayúdanos a llegar a los 250 likes en este video. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas crónicas de poder y psicología, porque la decisión que este hombre está a punto de tomar, aquí mismo, en esta bodega, cambiará el destino de Sofía de una manera que ni la peor de sus pesadillas podría haber anticipado. Él se acercó un paso más, su rostro a centímetros del de ella. El olor a tabaco caro y a poder absoluto la envolvió. Sofía cerró los ojos, esperando el golpe, el frío del acero, el final. Pero en lugar de eso, escuchó su voz, un murmullo que sellaría su destino de una forma mucho más cruel que una bala. «Arquitecta, qué berraco, me gusta. La gente con sueños es más interesante cuando se los rompes o cuando se los cumples a tu manera». Se giró hacia la puerta, donde la sombra temblorosa de Ramiro apenas se atrevía a existir. «Ramiro», llamó sin levantar la voz, «vuelva a entrar y traiga papel y una pluma. La señorita y yo vamos a firmar un contrato». El punto de quiebre no fue un estruendo, sino un goteo. El goteo caliente y pegajoso del vino tinto que uno de los gorilas de la mesa 7, el de la cadena de oro que parecía un ancla, volcó deliberadamente sobre su delantal. La mancha roja se expandió sobre la tela blanca como una hemorragia, y fue seguida por lo que más la hirió, la risa. No era una risa alegre, sino una risa cruel, de poder, la risa de quien disfruta viendo a una hormiga retorcerse bajo su bota. Sofía se quedó paralizada por un segundo, sintiendo el calor del vino filtrándose hasta su piel y el frío de la humillación congelándole la sangre. Levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los del hombre del bigote. Él no se reía, tampoco mostraba desaprobación. Su rostro era un lienzo en blanco, una máscara de impasibilidad que era, de alguna manera, la peor de las complicidades. Su silencio era un permiso. Su quietud era el trono desde el cual sus perros podían morder. «Fíjate por dónde caminas, pendeja», escupió el del ancla, aunque había sido él quien movió la copa. Sofía apretó la mandíbula tan fuerte que sintió un dolor agudo en las sienes. El manual de supervivencia de la casona tenía una sola regla para estos casos: sonreír, disculparse y limpiar el desastre. Vio a Ramiro, el gerente, al otro lado del salón, haciéndole gestos desesperados con las manos, una pantomima silenciosa que suplicaba: «No hagas una escena, por el amor de Dios, aguanta». Y por un momento, el instinto de conservación, el sueño de la universidad, los miles de pesos en propinas que esa mesa podía dejar, casi ganan la batalla, casi. Pero mientras se inclinaba para recoger los trozos de cristal, algo dentro de ella, un cable que llevaba meses tensándose, finalmente se rompió. No era el vino, era el peso acumulado de cada chasquido de dedos, de cada piropo asqueroso, de cada sonrisa forzada. Era la certeza de que, si se tragaba esa humillación, si sonreía y pedía perdón por una falta que no cometió, una parte de ella moriría esa noche. La arquitecta dentro de ella, la que quería construir cosas rectas y fuertes, sería enterrada bajo una montaña de servilismo. Se enderezó lentamente. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la pequeña estación de servicio. Su espalda ardía. Sentía las miradas de toda la mesa clavadas en ella. Sabía lo que estaban pensando, que iba por un trapo,
que la perrita sumisa volvía a obedecer. Pero no fue a por un trapo, fue a por la cuenta. La imprimió con manos temblorosas, no de miedo, sino de una rabia helada y lúcida. Esta era una vuelta sin retorno. No podía simplemente renunciar. Eso sería huir, darles la victoria. No podía llamar a la policía. En Culiacán, llamar a la policía para denunciar a gente como esa era como firmar tu propia esquela. La única salida, la única forma de conservar el último gramo de su dignidad era enfrentarse a la fuente del poder, no al perro que ladraba, sino al dueño que sostenía la correa. Con la pequeña factura en la mano, emprendió el camino de regreso. Cada paso se sentía como si caminara sobre un campo de minas. El ruido del restaurante se atenuó hasta convertirse en un murmullo sordo en sus oídos. Su corazón latía con la fuerza de un martillo contra un yunque. Pasó junto al hombre de la cadena de oro, ignorándolo por completo. Su objetivo era el centro de la mesa. Cuando el hombre del bigote le pidió la cuenta con ese gesto casi imperceptible, el mismo gorila del vino, quizás envalentonado por su silencio, le gritó la frase que selló el destino de todos en esa mesa. «¡Órale, morra! Apure esas manos que el patrón tiene cosas que hacer». Fue entonces cuando Sofía se detuvo. Colocó la cuenta suavemente sobre la mesa, justo delante del hombre silencioso. Levantó la cabeza y, por primera vez esa noche, lo miró directamente a los ojos, sin miedo, sin sumisión, solo con el fuego blanco de una dignidad llevada al límite, y con una voz que no tembló, clara y cortante como el filo de un cuchillo, pronunció las palabras que colgarían en el aire como una sentencia. «La decencia no se compra, señor, se tiene». El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue un abismo. Por un instante eterno, el universo entero pareció contener la respiración. El tintineo de los cubiertos, las conversaciones lejanas, la música de fondo, todo se desvaneció, absorbido por el agujero negro de poder que emanaba de la mesa 7. Los gorilas, que segundos antes eran un coro de risas y bravuconadas, ahora la miraban con una mezcla de incredulidad y furia asesina. El de la cadena de ancla hizo el amago de levantarse, su silla raspando violentamente contra el suelo de mármol, pero una mano del patrón, un gesto casi perezoso sobre la mesa, lo detuvo en seco. Se sentó de nuevo, pero la promesa de violencia en sus ojos era más elocuente que cualquier amenaza verbal. El patrón, por su parte, no cambió de expresión. Siguió mirándola con esa calma analítica, pero Sofía pudo ver algo nuevo en sus ojos, una chispa. No era rabia, era interés. El interés de un científico que acaba de descubrir una nueva y extraña especie de insecto, uno que no huye, sino que pica. «Repítelo», dijo el patrón. Su voz no era un grito, sino una orden susurrada, lo que la hacía infinitamente más intimidante. Sofía sintió un temblor en las rodillas, pero se ancló al suelo. Ya había cruzado el Rubicón. Retroceder era imposible. Tragó saliva, humedeció sus labios secos y mirándolo fijamente, repitió palabra por palabra. «La decencia no se compra, señor, se tiene». Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de los labios del patrón. Era una sonrisa que no prometía nada bueno, una sonrisa que decía «juego aceptado». Se limpió la boca con una servilleta de lino, la dobló con una precisión meticulosa y la dejó sobre la mesa. Luego se levantó. El movimiento fue tan fluido y silencioso que pareció irreal. «Ramiro», llamó sin levantar la voz. El gerente, que había estado observando la escena desde lejos, con el color de un fantasma, se materializó a su lado casi al instante, sudando profusamente. «Sí, patrón, a sus órdenes, patrón. Una disculpa, de verdad. Esta muchacha es una torcida, una malagradecida. Yo me encargo de...» «Cállate», lo interrumpió el patrón sin siquiera mirarlo. «Llévala a la bodega. Voy para allá». La palabra bodega cayó como una losa sobre el corazón de Sofía. En el código no escrito de Culiacán, y especialmente en un lugar como La Casona,
La bodega no era solo donde se guardaba el vino. Era el confesionario, la sala de juicios y, a menudo, el matadero. Era el lugar donde los problemas se solucionaban lejos de las miradas de los clientes. Ramiro la agarró del brazo con una fuerza que no correspondía a su pánico. Su mano estaba helada y húmeda. «Camina, camina, por el amor de Dios. ¿Qué hiciste, muchacha estúpida? ¿En qué lío nos metiste?», le siseaba al oído mientras la arrastraba por un pasillo de servicio, lejos de la opulencia del salón principal. El camino a la bodega fue un descenso al infierno. Pasaron por la cocina caliente y ruidosa, donde los cocineros y otros meseros apartaban la vista, fingiendo una concentración repentina en sus tareas. Nadie quería ser testigo, nadie quería involucrarse. El miedo era una enfermedad contagiosa, y Sofía era la paciente cero. La puerta de roble macizo de la bodega se abrió con un chirrido, revelando la oscuridad fría y el olor a humedad y vino viejo. Ramiro la empujó dentro y encendió una luz tenue que colgaba del techo. Cientos de botellas dormían en sus nichos de madera, testigos silenciosos de innumerables secretos, y así fue como llegó allí. De pie, en medio de la riqueza líquida de un hombre cuyo nombre ni siquiera sabía, pero cuyo poder ahora entendía a un nivel visceral. Escuchó los pasos acercándose por el pasillo. La puerta se abrió de nuevo y él entró, seguido por la figura temblorosa de Ramiro. El patrón cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al girar fue el más definitivo que Sofía había oído en su vida. Se sentó en una caja de madera de un vino carísimo, con la misma calma con la que se había sentado a la mesa, y la miró. El círculo se había cerrado. El flashback terminaba aquí. La escena del capítulo 1 era ahora el presente. Fue entonces cuando Ramiro, en un último y patético intento por salvar su pellejo, comenzó a balbucear. «Patrón, le juro que es nueva, no sabe». Y esa palabra, patrón, fue la bala que la mató en vida. El hombre levantó la mano, y el gerente cayó, retrocediendo hacia la puerta, como si hubiera visto al diablo. Se quedaron solos. Él, el hombre más buscado del mundo, y ella, una mesera que acababa de firmar su sentencia de muerte por defender su dignidad. Si quieres saber qué poder retorcido se esconde detrás de la calma de este hombre y cómo una lección de decencia está a punto de convertirse en una condena de por vida, no te despegues de esta historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad del mundo estás sintiendo esta tensión, porque lo que viene ahora es pura guerra psicológica. El patrón observó a la muchacha. No la veía como Ramiro la veía, una simple mesera insolente que había cometido un error fatal. Él veía más allá, veía el acero en su columna vertebral, la chispa de desafío en sus ojos que no se había extinguido ni siquiera frente a la muerte. En su mundo de sicarios descerebrados y políticos cobardes que se arrastraban por dinero, encontrar a alguien con agallas, con carácter de verdad, era una rareza tan valiosa como un diamante puro. La rabia era una emoción para sus subalternos, para los hombres de gatillo fácil. Para él, el poder era un juego de ajedrez, y esta muchacha acababa de hacer un movimiento completamente inesperado y fascinante. Matarla sería un desperdicio, un acto burdo y sin imaginación. Quebrarla, en cambio, eso era arte. Le hizo un gesto a Ramiro, que seguía pegado a la puerta como una estampilla. «Tráeme el libro de contabilidad y una botella de Don Julio Real», ordenó con voz suave. Ramiro salió disparado como si le hubieran prendido fuego. El patrón se sirvió un trago en un vaso polvoriento que encontró en una repisa, ignorando la suciedad. Le ofreció uno a Sofía. Ella negó con la cabeza, inmóvil. «Un error», dijo él, saboreando el tequila. «Nunca le niegues un trago a la persona que tiene tu vida en sus manos. Es de mala educación». Ramiro volvió, casi sin aliento, con un libro de cuero grueso y la botella. El patrón lo abrió sobre una caja de vinos, sus dedos recorriendo las columnas de números.
No eran las cuentas del restaurante, eran las cuentas de su imperio, un laberinto de cifras que representaban toneladas de mercancía, miles de hombres armados y un río de dinero que fluía desde la sierra hasta las calles de Nueva York. ¿Arquitectura, dijiste?, preguntó sin levantar la vista del libro. Es una carrera cara. Matrículas, materiales, libros. ¿Cuánto crees que necesitas? Sofía no entendía el giro de la conversación. El terror la mantenía muda. No te estoy preguntando si quieres, te estoy preguntando cuánto, insistió él, levantando la vista. Sus ojos eran como dos pozos negros y profundos. Voy a pagarte la carrera, toda, la mejor universidad que haya. Pero todo tiene un precio en esta vida, ¿sabes?, señaló a Ramiro. Este sapo, por ejemplo, su precio era bajo. Por unos cuantos miles de pesos al mes me dejaba usar mi propio restaurante como oficina y se hacía el ciego, sordo y mudo. Pero cometió un error. Contrató a gente incompetente que no sabe cuál es su lugar, gente que insulta a mis invitados y a mí. Ramiro se puso pálido como el papel. Patrón, yo no sabía. Exacto. No sabías, lo cortó el patrón. Y un gerente que no sabe lo que pasa en su propio negocio no me sirve. Estás despedido, lárgate. El gerente lo miró incrédulo. Luego miró a Sofía con un odio puro. Se dio media vuelta y desapareció, cerrando la puerta tras de sí. El patrón volvió a mirar a Sofía. Ahora, tú tienes carácter. Eso me gusta. Así que este es el plan. A partir de mañana tú eres la nueva gerente de La Casona. Vas a estudiar tu berraca carrera de arquitectura por la mañana y por la tarde vas a venir aquí a asegurarte de que todo funcione como un reloj. Y mientras estudias, en tu tiempo libre, me vas a diseñar una casa, una finca aquí cerca. Quiero que sea la más berraca de todo Sinaloa. Será tu proyecto de graduación. Sofía lo miraba, procesando la sentencia. No era una sentencia de muerte, era algo mucho más retorcido. Le estaba dando todo lo que ella siempre había soñado: el dinero, la oportunidad de estudiar, un puesto de poder. Pero se lo estaba dando envenenado, la estaba atando a él, convirtiendo su sueño en una jaula de oro. Cada día de su vida sería un recordatorio de a quién le debía su éxito. Cada ladrillo que pusiera en esa casa estaría cimentado con el dinero del narcotráfico que ella tanto despreciaba. ¿Y si me niego?, susurró ella en un último acto de rebeldía. Él sonrió, esa sonrisa torcida y sin alegría. Nadie se niega, pero si lo hicieras, digamos que la vida en Culiacán puede ser muy difícil para una muchacha sola y sin un peso, y mucho más corta. En cambio, si aceptas, tendrás todo lo que quieres. Solo tienes que pagarme con tu tiempo y con tu alma. Es un buen negocio, ¿no crees? Se levantó y caminó hacia la puerta, dejándola sola en el silencio helado de la bodega. No le había puesto una pistola en la cabeza. Le había puesto sus propios sueños como grilletes. El hombre de la cadena de ancla se llamaba Flavio, pero todos en el bajo mundo de Culiacán lo conocían como El Gallo, un apodo que se había ganado más por su cresta de pelo engominado y su forma de pavonearse que por su valentía. Para el Gallo, la noche en La Casona había sido solo una más. Comer bien, beber el mejor tequila y humillar a quien se pudiera para sentirse más hombre. La mesera atrevida había sido una anécdota irritante, un insecto zumbando demasiado cerca, pero nada más. O eso creía él. El verdadero infierno, la cacería, no comenzó con un balazo, sino con el silencio de un teléfono. La primera señal fue sutil. Al día siguiente, una llamada que esperaba de un contacto en la frontera para mover un encargo nunca llegó. El Gallo esperó, impaciente, marcando el número una y otra vez, solo para encontrarlo apagado. Pensó que era mala suerte, un contratiempo. 2 días después, un cargamento de electrodomésticos de contrabando que usaba para lavar dinero fue casualmente interceptado por la policía judicial en un retén que nunca antes había estado en esa carretera.
Perdió no solo la mercancía, sino a dos de sus hombres. La paranoia, una semilla pequeña y negra, comenzó a germinar en su mente. ¿Alguien lo estaba traicionando? ¿Un sapo en su organización? La red invisible del patrón se estaba cerrando a su alrededor, pero de una forma magistralmente cruel. El gallo no sabía que estaba siendo cazado. Él creía que su mundo simplemente se estaba desmoronando por una racha de mala suerte. El tercer golpe fue social, y ese le dolió en el ego, su órgano más vital. Llamó a la casona para reservar su mesa de siempre, la 7, la que todos sabían que era suya. Pero la voz al otro lado del teléfono, una voz femenina, calmada y terriblemente familiar, le informó con una frialdad profesional que el restaurante estaba completamente reservado por las próximas 3 semanas. ¿Cómo que reservado? Soy el gallo, mi reina. Siempre hay una mesa para mí, dijo él incrédulo. Lo sé quién es usted, señor, y las políticas de reservación ahora son las mismas para todos los clientes. Si gusta, puedo ponerlo en lista de espera. Era ella, la mesera. Su voz, ahora despojada de cualquier rastro de miedo o servilismo, era el eco de su humillación. Colgó el teléfono sintiendo un veneno helado recorrerle las venas. ¿Cómo se atrevía esa gata? Fue a buscar a sus amigos, los mismos que se habían reído con él esa noche, pero ahora lo miraban diferente, se hacían los ocupados, desviaban la mirada, inventaban excusas para no reunirse con él. La noticia, silenciosa y letal como un gas, se había esparcido por el ambiente. El gallo estaba salado, era persona non grata para el verdadero poder. Nadie quería ser visto con él. Nadie quería arriesgarse a ser arrastrado por la misma corriente que lo estaba hundiendo. El aislamiento fue la peor tortura. De repente, Culiacán, su coto de caza, se había convertido en un desierto. Los socios no le devolvían las llamadas. Las mujeres que antes se le ofrecían ahora cruzaban la calle para evitarlo. El miedo se convirtió en su sombra. Empezó a ver traidores en todas partes, en su chofer, en su contador, en el muchacho que le limpiaba las botas. Su imperio de matón de barrio, construido sobre el miedo que inspiraba, se derrumbaba porque alguien mucho más poderoso le había quitado el piso sin siquiera mancharse las manos. Y lo más enloquecedor era que no tenía a quién culpar, a quién dispararle. Estaba peleando contra un fantasma, un rumor, una atmósfera. La cacería psicológica era perfecta. El patrón no lo estaba matando. Estaba haciendo que el gallo se devorara a sí mismo desde adentro, carcomido por la paranoia y la soledad. La llamada llegó a un teléfono público. Durante 2 semanas, el gallo había estado viviendo como una rata acorralada, cambiando de escondite cada noche, durmiendo con una pistola bajo la almohada. Sus cuentas bancarias en Panamá habían sido congeladas, sus propiedades embargadas por deudas repentinas y sus hombres lo habían abandonado como a un perro apestado. Estaba solo, quebrado y aterrorizado. Cuando el teléfono sonó, casi le da un infarto. Una voz anónima, sin inflexiones, le dio el mensaje. El patrón lo espera esta noche a las 10 en La Casona. Venga solo. La línea quedó muerta. No era una invitación. Era una citación a su propio juicio final. Pero, extrañamente, el gallo sintió una punzada de alivio. La incertidumbre, el pelear contra un fantasma, era la peor de las torturas. Ahora, al menos, sabría por qué. Podría suplicar, arrastrarse, ofrecer lo que fuera a cambio de su vida. Cualquier cosa era mejor que esa lenta agonía de la paranoia. Llegó a La Casona 10 minutos antes de la hora. El lugar estaba irreconocible. No había coches de lujo en la entrada, no había música, no había el murmullo de la gente rica. El restaurante estaba oscuro, cerrado al público, sumido en un silencio sepulcral. Las puertas se abrieron antes de que llegara a tocarlas, y allí, de pie en el umbral, estaba ella, Sofía. Ya no llevaba el uniforme ridículo de mesera.
Vestía un elegante traje de sastre negro, su cabello recogido en un moño severo que acentuaba la dureza de su mirada. Su transformación era tan impactante que por un momento el gallo pensó que estaba en el lugar equivocado. «Buenas noches, señor», dijo ella. Su voz era hielo puro. «Lo estábamos esperando. Por aquí». Lo guió a través del salón vacío. El eco de sus pasos sobre el mármol era el único sonido. Todas las mesas estaban desnudas, excepto una, la mesa 7. Y allí, sentado solo, de espaldas a la entrada, estaba el patrón, mirando un vaso de tequila medio lleno. El gallo sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Sofía se detuvo a una distancia respetuosa. «El señor está aquí, patrón», anunció ella como si presentara una pieza de ganado en una subasta. El patrón no se giró. Hizo un gesto con la mano para que el gallo se acercara. El gallo caminó los últimos metros, que le parecieron kilómetros, y se quedó de pie junto a la mesa, temblando. «Siéntate, Flavio», dijo el patrón usando su nombre de pila, despojándolo de la armadura de su apodo. «Sírvele un trago, Sofía». Ella se movió con una eficiencia silenciosa, sirviendo el tequila con mano firme. Sus ojos nunca se encontraron con los del gallo. Para ella, él había dejado de existir como persona. Era solo un objeto en la habitación. «Patrón, yo le juro que no sé qué hice. Si fue por la muchacha, le pido perdón de rodillas. Soy un animal, un estúpido, pero soy su hombre más leal, usted lo sabe», comenzó a balbucear el gallo. «¿La muchacha?». El patrón finalmente se giró para mirarlo y en sus ojos había una genuina confusión, como si estuviera tratando de recordar un detalle trivial. «Ah, sí, la muchacha. No, Flavio, no es por ella. Ella no es importante. Lo que es importante es el negocio, el respeto». Tomó un sorbo de su tequila. «¿Sabes cuál es la diferencia entre un negocio y un parche de bandidos? La disciplina, el orden. En un negocio, cada pieza sabe su lugar. El que barre, barre. El que cocina, cocina. Y el que se sienta a mi mesa se comporta con decencia, porque esta mesa no es solo una mesa. Es un símbolo. La gente nos mira. Si mis hombres se comportan como marranos en un chiquero, ¿qué imagen proyectamos? Proyectamos desorden. Y el desorden, Flavio, es malo para el negocio. Atrae la atención equivocada». El gallo no entendía nada. ¿Todo eso por unos malos modales? El patrón se puso de pie y caminó lentamente hacia él. «Tú eras un buen perro de pelea, gallo. Bueno para morder, para asustar, pero un perro de pelea que no obedece, que muerde la mano que le da de comer, es un perro que hay que reeducar. No te voy a matar. Matarte sería fácil. No aprenderías nada. Pero te voy a enseñar una lección de modales, de decencia». Con un movimiento casi casual, el patrón volcó su vaso. El tequila se derramó sobre la mesa y goteó sobre el impecable suelo de mármol. El silencio volvió a llenar la sala. El patrón miró el charco, luego miró a el gallo y finalmente miró a Sofía, que observaba la escena, impasible como una estatua de mármol. «¡Qué desastre!», dijo el patrón con un suspiro. «Hay que limpiar esto». El gallo se quedó helado. La orden no había sido dicha, pero estaba suspendida en el aire, pesada y afilada como una guillotina. El patrón le señaló el charco con la barbilla. El mundo se redujo a ese pequeño charco de tequila en el suelo. Humillarse, arrodillarse, limpiar o morir. Lentamente, como si sus huesos se estuvieran rompiendo, el gallo cayó de rodillas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la servilleta que Sofía, sin una palabra, le había puesto al lado. Y allí, a los pies de la mujer a la que había humillado, bajo la mirada aburrida del hombre que le había dado todo y ahora se lo quitaba, el gallo empezó a limpiar el suelo. La lección había sido aplicada. Su espíritu, su orgullo de gallo, acababa de ser decapitado en silencio. Cuando Flavio, alias el gallo, salió de la casona, la noche de Culiacán lo abofeteó con su indiferencia.
Las luces de la ciudad, que siempre le habían parecido un reflejo de su propio brillo, ahora se le antojaban frías y distantes, como estrellas muertas. No caminó, se tambaleó, no por el tequila del cual apenas había probado un sorbo, sino por el peso de un alma que se le había vaciado por completo en los últimos 10 minutos. La humillación era un veneno que no solo quemaba, sino que también helaba, paralizando sus músculos y su voluntad. Cada paso sobre el asfalto era un recordatorio del sonido de sus rodillas golpeando el mármol. Cada bocanada de aire nocturno traía consigo el olor imaginario del tequila derramado y la limpieza forzada. Ya no era el gallo. El gallo había sido degollado, desplumado y arrojado al basurero sin siquiera el honor de una pelea. No se atrevió a ir a su lujoso apartamento. Se sentía sucio, indigno de sus propios lujos. ¿Cómo podría sentarse en sus sofás de piel italiana después de haber estado de rodillas en el suelo? Vagó sin rumbo por las calles, un fantasma con ropa de diseñador, hasta que terminó en los barrios bajos, en la periferia de la ciudad que una vez creyó suya. Entró en el primer hotel que encontró, un lugar deprimente con un letrero de neón parpadeante al que le faltaba una letra, donde las habitaciones se alquilaban por horas. El recepcionista, un hombre viejo con ojos muertos, ni siquiera lo miró. Tomó el fajo de billetes arrugados que Flavio le tendió y le entregó una llave atada a un trozo de plástico. La habitación olía a lejía, sudor y fracaso. La colcha tenía quemaduras de cigarrillo y el espejo del baño estaba rajado, dividiendo su reflejo en dos mitades que no encajaban. Una metáfora perfecta de su espíritu roto. La ruina de un hombre como el gallo no se mide en pesos, sino en susurros. Y los susurros en Culiacán viajan más rápido que una bala. La historia de su humillación no se filtró, se desbordó. Nadie sabía exactamente cómo, pero al cabo de 2 días, todo el mundo la conocía. La leyenda no hablaba de una ejecución, que habría sido casi un honor, sino de algo mucho peor. Hablaban del día en que el gallo se convirtió en el trapeador. El apodo se le pegó como la mugre. Lo escuchó por primera vez en una cantina de mala muerte, donde había ido a ahogar su vergüenza en mezcal barato. 2 jóvenes sicarios, muchachos que una semana antes se habrían meado en los pantalones si él los hubiera mirado, se reían a carcajadas contando la historia. No lo reconocieron. Estaba demacrado, sin afeitar, despojado de su aura de poder. Para ellos, solo era un borracho más. Y dicen que el patrón ni siquiera levantó la voz. Solo tiró el trago y el pinche gallo se puso a limpiar como si fuera una sirvienta. Contaba uno, ahogándose de la risa. «Le dicen el trapeador ahora», añadió el otro. «Debería montar un negocio de limpieza el güey». Flavio sintió que el mezcal se le convertía en ácido en el estómago. Salió de la cantina antes de que lo reconocieran, no por miedo a ellos, sino por la vergüenza insoportable de ver su antiguo terror convertido en una broma. Su caída fue total y absoluta. Su reputación, la moneda más valiosa en su mundo, se había devaluado hasta no valer nada. Intentó hacer una última llamada desesperada a un antiguo socio en la sierra, un hombre al que había ayudado a hacer una fortuna. Usó un teléfono público, sintiéndose como un fugitivo. «Soy yo, Flavio». «No conozco a ningún Flavio», respondió la voz fría al otro lado. «Soy el gallo, compa. Necesito una vuelta, un jale, lo que sea». Hubo una pausa, y luego una risa seca y cruel. «Ah, el trapeador. Escúchame bien, pedazo de mierda. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que no tiene huevos. Estás quemado, estás muerto y no te has dado cuenta. Pierde este número». La línea quedó en silencio, y con ese clic, la última puerta se cerró. Flavio se quedó mirando el auricular, un pedazo de plástico inútil que conectaba a un mundo que ya no lo quería, que lo había vomitado. Volvió a su cuarto de hotel, se miró en el espejo roto y por primera vez vio la verdad. No vio a el gallo, el hombre temido. Vio a Flavio, un hombre débil y patético, un bufón, un trapeador,
Se derrumbó en la cama, no llorando, porque hasta las lágrimas le parecían un lujo que no merecía. Simplemente se quedó allí, en la oscuridad, escuchando el zumbido del neón roto. Un hombre cuya alma había sido meticulosamente demolida sin un solo disparo. Sofía se paró en la colina, con los planos de la finca en la mano, el viento agitando su cabello ahora cortado en un estilo profesional que odiaba. Abajo, en el valle, los cimientos de la casa más berraca de todo Sinaloa ya eran una realidad de concreto y acero. Era un monstruo de diseño minimalista y brutalista, con paredes de hormigón a la vista, enormes ventanales a prueba de balas y un sistema de túneles de escape que no aparecía en los planos oficiales que presentaría en la universidad. Era su obra maestra y su prisión. Cada mañana se levantaba en su nuevo y lujoso apartamento en el mejor barrio de Culiacán. Iba a sus clases de arquitectura donde sus profesores la elogiaban como una alumna prodigio, y por la tarde se convertía en la gerente de la casona o en la supervisora de esta obra infame. Tenía todo lo que había soñado, pero el precio era una deuda impagable con el diablo. Ya no era la muchacha que luchaba por su dignidad. Ahora era una pieza clave en el engranaje del patrón, la cara decente de su imperio. La leyenda de El Gallo, que se convirtió en el trapeador, se regó por Culiacán como pólvora. No fue una historia de sangre y plomo, como las que se contaban todos los días. Fue algo más sutil y por eso mismo más aterrador. La gente no contaba la historia con miedo, sino con una especie de admiración perversa. El patrón ya no era solo un narco poderoso, se había elevado a la categoría de mito, un justiciero oscuro con un código propio e inescrutable. No necesitaba matar a sus enemigos, los desmantelaba psicológicamente, los borraba del mapa social sin disparar un solo tiro. «Te pueden meter un balazo y se acaba», decía un viejo en una cantina, «pero que te quiten el nombre, que te vuelvan una burla, eso es estar muerto en vida». La reputación del patrón se solidificó no sobre cimientos de cadáveres, sino sobre las ruinas de espíritus rotos, lo cual era una base mucho más sólida y duradera. Su poder ya no residía solo en la fuerza, sino en la narrativa que se construía a su alrededor, una narrativa de la que ahora Sofía, con su restaurante exitoso y su finca espectacular, era una protagonista involuntaria. Una tarde, mientras revisaba unos detalles con el maestro de obra, el patrón apareció en la construcción, sin avisar, como siempre. Caminó por la estructura a medio terminar, sus botas de trabajo levantando polvo. No dijo nada sobre el diseño, no hizo preguntas técnicas, simplemente observó. Se detuvo junto a Sofía, mirando el valle. «¿Te gusta lo que estás construyendo?», preguntó de repente. «Es un desafío profesional interesante», respondió ella con la voz neutra que había aprendido a usar con él. «Un día, cuando termines, esta casa será famosa y la gente sabrá que la construyó una muchacha que una vez me sirvió un café. Es una buena historia, ¿no crees? Una historia de superación». Él sonrió, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y en esa frase, Sofía entendió la profundidad final de su condena. Él no solo se había adueñado de su futuro, se había adueñado también de su pasado, reescribiendo su historia de lucha y dignidad para convertirla en un cuento de hadas patrocinado por él. Ella era su mejor trofeo, la prueba viviente de que podía tomar a la persona más íntegra y convertirla no en una esclava, sino en una socia agradecida. Le había dado alas de oro, asegurándose de que la jaula fuera tan hermosa que nunca quisiera o pudiera escapar. El narrador reflexiona en la oscuridad, porque la justicia del patrón era una obra de arquitectura en sí misma. No usaba ladrillos, sino miedos. No usaba cemento, sino humillaciones. Y sus construcciones eran eternas. No solo había demolido a un hombre hasta sus cimientos, sino que había construido a una mujer nueva a su imagen y semejanza.
Y ese es el verdadero poder que trasciende la vida y la muerte. No la capacidad de quitar una vida, sino la de rehacer un alma, convirtiendo el sueño más puro de una persona en la herramienta más eficaz de su propia dominación. Si estas crónicas desde las entrañas del poder te mantienen al borde del asiento, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni una sola. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estas historias, donde la realidad siempre, siempre supera a la ficción.